¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más está Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad como todos los martes y aquí junto a Maite Sarasola. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien y con mucha expectativa por todo lo que está pasando a nivel internacional, pero también lo que compete a la cumbre de naciones de la CELAC, la cumbre de países latinoamericanos y del Caribe que se está desarrollando en Honduras. Allí está nuestro compañero Álvaro Padrón para ilustrarnos de la interna, de cómo se está gestando esta nueva cumbre que aparece en un momento sustancial y clave de la historia, por lo menos más reciente, con estos anuncios que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y justamente de ese tema también vamos a estar hablando. Analizaremos qué impacto tendrán estas políticas arancelarias anunciadas por Trump en la región, en nuestro país y también en el mundo, pero a su vez nos vamos a estar metiendo a la interna de Estados Unidos. ¿Cómo se está viviendo todo desde adentro de este país? De todos estos temas hablamos hoy en Sin Fronteras. Bien, no lleva mucho tiempo Donald Trump como presidente en este segundo mandato, pero sin lugar a dudas viene llevando adelante un estilo muy particular con una serie de decisiones que afectan no solo al resto de los países, sino también a la interna. Sí, efectivamente, y eso tiene que ver también con que centenares de organizaciones de derechos civiles, sindicatos, defensores de los derechos LGBTQ+, veteranos, activistas demócratas, entre otros, convocaron a más de 1.200 manifestaciones que se desarrollaron el pasado sábado en todo el país contra las políticas de Donald Trump y el ajuste particularmente implementado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera el empresario y millonario Elon Musk. Y para acercarnos a lo sucedido justamente durante estos últimos días es que vamos a conversar con el doctor en Geografía Económica por la Universidad Estatal de Ohio, Guillermo Berbejillo. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias y un gusto verlos de nuevo. Igualmente. Guillermo, lo decíamos al principio, no lleva mucho tiempo Donald Trump en este segundo mandato, pero ha hecho muchísimo ruido. ¿Cómo caracterizarías este tiempo que lleva como presidente? Y bueno, ha sido noticia tras noticia. Digamos que los últimos meses han sido bastante choqueantes para el pueblo en general. Realmente acá las noticias no paran de tener líneas grandes para comentar porque parece que cada semana hay algo nuevo. Y, y se está viviendo desde el lado laboral, pero también en lo que tiene que ver con, ¿no?, las relaciones internacionales y ahora, bueno, los aranceles de la semana pasada. Cada semana parece que hay uno nuevo. Y Guillermo, en lo que refiere, por ejemplo, a lo que puede ser los cambios que ha implementado en políticas sanitarias o políticas laborales, ¿qué es lo que más ruido hace en Estados Unidos, ¿no? La gente que vive ahí? Porque nosotros capaz que escuchamos más cosas de afuera o de los impactos que tienen determinadas medidas en otros países, pero a la interna de Estados Unidos, ahí, ¿de qué habla la gente? ¿Qué es lo que más les llama la atención o les molesta, por ejemplo? Bueno, yo lo que he escuchado mucho es, hay, o sea, en este momento hay miles de trabajadores trabajadores federales que han perdido su laburo. Eso, bueno, empezás a escuchar de amigos que están sin laburo, que quedaron ¿no?, desempleados, pero capaz que lo que no es tan obvio, pero empiezo a escuchar cada vez más, es que hay compañías privadas que trabajan mucho con el gobierno federal bueno, que han visto sus contratos cancelados, que ven que la cosa se viene media difícil, que hay mucha incertidumbre en los próximos años, y bueno, empiezan a soltar a sus empleados. Y, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en una compañía tomando contratos federales, y esa compañía perdió el 90% de sus contratos y bueno, tuvo que dejar ir al 90% de sus empleados. Pero más cercano, acá yo estoy en el Ohio, y acá en Michigan hace poco, hace un par de semanas, Stellantis, que es un productor de autos, en Michigan dejó ir a 9.000 empleados. Así que así se empieza a escuchar un poco.
también me parece que lo que vamos a empezar a escuchar también es cómo va impactando eh, todo lo que tiene que ver con la plata que va hacia el Departamento de Educación, que si bien muchas de las escuelas acá están basadas en fondos locales, o sea, el impuesto a la propiedad, eh, hay muchos de los programas para estudiantes con necesidades especiales, digamos, que se basan en lo que contribuye el Departamento de Educación Federal. Entonces, ese tipo de cosas va a empezar de a poco va a llegar al residente promedio, digamos, y se va a empezar a sentir. Pero sí, o sea, también hay que decir que hay empleados federales en muchas partes del país y en algunas partes del país, especialmente donde partes más bien republicanas, partes más bien rurales, donde los mejores empleos que hay son empleos federales. Y ahí es que vas a ver que, ¿no? que la gente, digamos, en mejores posiciones socioeconómicas van a realmente sentir el impacto de estos cambios. Guillermo, hablábamos un poco recién de lo que trasciende hacia afuera, hacia el exterior, y a veces desconocemos o tenemos poco contacto con lo interno. Y todo esto que hablábamos, que tiene que ver seguramente con cuestiones más bien sociales, por eso se convocaron muchísimas movilizaciones en todo el país a propósito de ese malestar que han generado esas políticas hacia adentro de Estados Unidos, que suponemos también van a ejercer algún tipo de presión sobre el presidente Trump y su gobierno. Bueno, precisamente, ¿qué efecto pueden tener? ¿Qué lectura se puede hacer de las mismas? Y me quisiera detener con la consigna hands off, quita tus manos. ¿A qué apunta? ¿A qué se refiere? Ahí va. Eh, bueno, este fin de semana, según los números que vi yo, hubieron por lo menos 600.000 personas en distintas ciudades en todo el país, desde California hasta Boston, pero también incluyendo lugares relativamente rurales y votantes a republicanos, por ejemplo en Utah y acá en Ohio mismo, acá en el centro de la ciudad donde estoy yo. Estuvieron en todas partes, grandes mensajes en contra de Trump y en contra de lo que está haciendo, también contra Elon Musk y su agencia, pero también de expresando un poco de frustración con los demócratas también, muchos de los demócratas parece que no están peleando, parece que están como que sentados esperando que esto realmente se caiga a pedazos para que ellos puedan entrar en las próximas elecciones, digamos. Ahora, me parece que es importante decir que estamos en abril y recién ahora hay una protesta masiva. Hace 8 años, la primera vez que entró Trump, hubieron ya para abril habían habido 3 o 4 protestas masivas. Hubo una protesta para los derechos de las mujeres en Washington que fue enorme. Hubieron un montón de protestas en contra de las políticas para restringir la inmigración musulmana, donde habían protestantes dentro de los aeropuertos haciendo que los aeropuertos no pudiesen funcionar y ese tipo de cosas. Realmente estamos viviendo una situación muy distinta a lo que hubo en ese momento, pero aún así habría que decir que estamos empezando a ver esa efervescencia social que puede llegar a ser importante. Por ejemplo, cuando ganó Joe Biden el mandato anterior, realmente lo que importó ahí fue esa energía que hubo en contra de Trump. Y bueno, aquí estamos viendo capaz que las semillas de ese mismo movimiento, porque, bueno, si hay mucha energía para votar en contra de Trump o para votar en contra de quien sea que sea ¿no? Que sea el vicepresidente Vance o quien sea que esté tomando el mismo camino político, eh, bueno, si hay mucha energía para votar contra ellos y además Trump, que este es su último mandato, no va a estar ahí no va a ser candidato,
bueno, se les puede complicar bastante la cosa a los republicanos. Hay que Pero, sí, sí, Guillermo, pensaba yo que hay que considerar también que Trump ganó esta elección con muchísimo más apoyo que la primera, donde no se lo conocía mucho y tal vez esas políticas que implantó o que pretendía implantar impactaron de primera mano. También está claro que es una situación distinta, pero quería preguntarte, ¿qué siente el trabajador común, incluso aquel que votó a Trump, el trabajador, digamos, llano, plano de Estados Unidos, cuando la persona más rica del mundo es la que decide si continúa o no en su trabajo, si recorta o no? ¿Cómo recibe el norteamericano, el estadounidense medio, el impacto de eso aún habiendo votado a este gobierno? eso es un tema muy interesante. Yo mismo le he preguntado esto a conocidos que sé que tienen conexiones con votantes de republicanos. Bueno, realmente o sea, no lo llego a entender del todo, pero esto es lo que me han dicho. Cuando yo pregunto esta misma pregunta, lo que me responden es, bueno, miren, Elon Musk es un genio, es un súper ¿no? negociante, tiene increíble capacidad. Qué bueno que está dando su tiempo, donando su tiempo, digamos, a mejorar nuestro sistema federal. Eh, Eso por lo menos es lo que estaban diciendo hace un mes. Ahora, con todo lo que ha estado sucediendo, veo que cada vez se tiene menos apoyo lo que hace Musk y realmente se distingue, las prioridades de Musk no son las mismas que Trump. Entonces, me parece que se le va a empezar a complicar la cosa. La semana pasada, Trump dijo que él no veía que Musk y él trabajasen juntos por mucho más tiempo. Así que, y esta semana salió más Elon Musk en contra de los aranceles de Trump. Así que capaz que estamos empezando a ver algún conflicto interno ahí. Pero te voy a decir que sí, que yo quedé muy sorprendido preguntando esta misma pregunta porque había esta idea de que de cierta manera deberíamos darle las gracias a Elon Musk por todo lo que ha hecho por nosotros. Digamos que parte de una lógica no muy bien informada, pero capaz que tiene algo que ver con un sentimiento de marginalización o un sentimiento de que el Estado no le ha dado lo suficiente a la gente común o llana, como usted dijo. Y si bien me parece que capaz que está mal informada, no diría o sea, querría darle escuchar lo que dice esa gente y por qué es que se sienten tan marginalizadas cuando realmente esto va a ser una situación bastante preocupante para ellos mismos, digamos. Y en relación a lo que son estas políticas arancelarias que empezó a implementar Trump, ¿qué se comenta también? Digo, ¿hay miedo de que aumente la inflación? ¿Hay miedo de que se venga una recesión, por ejemplo, como consecuencia de? Porque evidentemente una de las cosas que se dicen es que estas medidas son un guiño para algunos votantes porque buscan una reindustrialización, pero para muchísimos estadounidenses les van a complicar bastante el panorama. Absolutamente. Primero, lo que hay que aclarar es que desde una perspectiva económica no van a funcionar los aranceles. No va a haber una reindustrialización si no hay una estabilización, si no hay una política industrial estratégica, enfocada. Pero en este momento no existe ninguna de esas cosas. No hay estabilidad, es una cosa muy bruta y no, para mí, es muy claro que no va a funcionar. Pero me parece que es importante que tomemos un paso para atrás y entendemos que esto viene no de una lógica económica o una lógica tecnocrática, pero más bien de una lógica más tradicional de esa relación entre el tributo y la protección, ¿no? Acá se ha vendido una y otra vez en la prensa conservadora que estamos, los que viven en este país, estamos bajo fuego, que el resto del mundo nos ha robado ¿no? El bienestar, que estamos bajo ataque por los inmigrantes y que, bueno, que básicamente que la razón que se ha perdido un poco de bienestar acá en este país es a causa de nuestras relaciones económicas con el resto del mundo. Entonces, si bien no tiene mucha lógica económica, lo que está ofreciendo Trump es protección, ¿no? Acá estoy yo y estoy tomando decisiones duras para protegerlos a ustedes. Y de cierta manera, eso es lo que ha
para esa gente que lo votó a Trump, ¿no? Mucha de esa gente perdió su casa en la crisis del 2008, vio, digamos, al Estado no defenderlos de la manera que ellos realmente sentían que necesitaban ser defendidos. Para esa gente, esa perspectiva que está expresando Trump tiene una lógica porque sienten que necesitan ser protegidos, sienten que necesitan esa reciprocidad del Estado. Entonces, hay como que más o menos que tomar un paso atrás y no pensarlo de una manera lógica, porque realmente me parece que lo más probable es que sea un desastre en concepto económico. Y bueno, cuando se empieza a sentir eso, si es que tenemos una recesión, no va a ser ahora por lo menos otros 6 meses que se va a empezar a sentir, pero cuando se empieza a sentir eso, ahí es que veremos qué le pasa al apoyo popular de Trump. Muy bien, Guillermo Pervejillo, doctor en Geografía Económica por la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Gracias. Nos vamos a la pausa, pero venimos con más. Venimos con más sobre Estados Unidos, así que quédense, ya venimos. Bien, abrimos el segundo bloque de Sin Fronteras. Seguimos hablando de Estados Unidos, pero enfocándonos en uno de los temas, naturalmente, que han sido de los últimos días. Tiene que ver con los aranceles y las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han generado una gran incertidumbre a nivel global, también aquí en nuestro país, que no ha sido la excepción. ¿Qué se puede esperar en cuanto al impacto que puede tener en Uruguay, en primer lugar, pero también, en definitiva, estos aranceles a escala global? Es por eso que hemos convocado hoy y recibimos al economista Pablo Darrocha, docente de la UDELAR e integrante del Instituto Cuesta Duarte. Pablo, bienvenido una vez más. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo de comienzo, ¿no? Empecemos explicando qué es este nuevo esquema impositivo que impone Estados Unidos, de un 10% en general, entre ellos nuestro país, la región, pero con especificidades. Ni que hablar la de China, con un aumento escalado que ha ido llegando hasta más del 100% en las últimas horas, el de la Unión Europea con un 20%, de los automóviles en general para un 25%, el acero y el aluminio también específicamente con esos aranceles que han generado incluso entre sus propios socios tantos problemas. Bueno, yo creo que efectivamente para analizar los impactos de estas medidas, quizás lo que habría que explorar cuáles son los objetivos que tienen, ¿no? Porque la política arancelaria básicamente implica un impuesto, como tú mencionabas, que encarece los productos que son importados. Y eso sí va a tener un impacto directo, como tú decías, para los países más afectados es un encarecimiento significativo de sus productos. En otros casos, como sucede en América Latina o en el mundo, que es esa arancel general del 10%, bueno, implica obviamente un encarecimiento menos significativo que en el caso de China, Unión Europea, Canadá, México. Bueno, esto claramente habría que explorarlo desde el punto de vista, primero, de cómo desde el punto de vista comercial se organiza el mundo. Hoy las características del comercio están en lo que se dan llamar cadenas globales de valor o de suministro. Eso responde a una fragmentación del proceso productivo y la deslocalización geográfica. Y por aquí uno puede tirar de la cuerda para encontrar qué es lo que busca Donald Trump con estas medidas. En alguna forma busca acortar estas cadenas, generar más control sobre ello, porque esto es lo que termina obligando es a muchas de las empresas norteamericanas que se hallan en el resto del mundo trasladarse nuevamente al territorio norteamericano. Y esto forma parte del discurso electoral de Donald Trump en esto de la reindustrialización que había perdido, sobre todo en aquellos estados donde Donald Trump había quirúrgicamente seleccionado esto. Entonces, en definitiva, esto es un encarecimiento de los productos importados y que, bueno, obviamente uno espera la respuesta por el resto de los otros países, ¿no? ¿Y esa respuesta puede implicar seguir elevando los aranceles? Bueno, esto es lo que ha venido sucediendo y es lo que esperamos suceda. Porque en general
esta es la forma en que se está dando la política comercial. Lo que sí llama poderosísimamente la atención es esta política norteamericana que parece que es un poco fuera de tiempo, ¿no? O sea, cuando el mundo se inclinaba por el multilateralismo, ¿no? Reforzar o relanzar la Organización Mundial de Comercio con la idea de grandes acuerdos comerciales donde varios países lo integran. Políticas en su momento, perdón, pero fueron impulsadas por el mismísimo Estados Unidos. Justamente. Totalmente. Y efectivamente, no el caso de Donald Trump, que siempre, ¿verdad?, tuvo una lógica, una política más proteccionista. Y efectivamente es lo que busca. No obstante, esto hay que verlo también desde otro objetivo. Yo creo que lo que logra el multilateralismo es que ningún país miembro del acuerdo tenga poder. De hecho, lo que se busca con esos grandes acuerdos es limar las asimetrías de poder. El propio Mercosur, que es un acuerdo comercial de un gran bloque, lo que busca, y lo logra en alguna medida, es corregir esas asimetrías de los grandes países. Bueno, grandes acuerdos de grandes bloques lo que buscan también es esto. ¿Qué intenta Donald Trump con esto? Bueno, es desarmar esa estructura, buscar acuerdos bilaterales, donde claramente se siente con mayor poder de negociación. Entonces de hecho es lo que sucede con el viejo NAFTA, ¿no? El acuerdo que tiene con México y con Canadá, lo que busca es de alguna manera desarticularlo para impulsar una nueva negociación ahora con otro poder de negociación frente a estos países. Entonces, lo que se tensa es una política comercial a nivel mundial, si hay que ir por multilateralismo o el proteccionismo. Y bueno, lo que está tratando de colocar de una manera fuerte la política norteamericana de Donald Trump es avanzar hacia el proteccionismo en aras del detrimento del multilateralismo. ¿Y hay antecedentes en la historia de Estados Unidos de este tipo de embates proteccionistas? Bueno, lo han tenido como... Eran otros mundos. Claro, exactamente, que era... Lo que sí tiene que ver que después de la Segunda Guerra Mundial la lógica comercial era la de diversificar los destinos. Esto es muy curioso porque cuando uno escucha en política internacional, uno lo que busca es que uno que intentaría es diversificar sus productos, diversificar los destinos. Y esto se logra a través de grandes acuerdos comerciales, limando esas asimetrías. Esto obviamente va de bruces, pero claro, tiene ese objetivo, es el objetivo donde Estados Unidos se siente fuerte a la hora de negociar acuerdos bilaterales y sacar mayor ventaja de todo esto. Repasemos, Pablo, si te parece, algunos números que refieren a Uruguay. Durante 2024, Uruguay exportó a Estados Unidos 1.192 millones de dólares que pagaron por concepto de aranceles alrededor de 100 millones. Las colocaciones de carne vacuna representaron el 50% del total exportado. En segundo lugar se ubicó la celulosa, luego los subproductos cárnicos, luego madera y productos de madera, y atrás de este rubro aparecen aparatos e instrumentos médicos. ¿Qué efectos puede tener en Uruguay estas medidas? Bueno, la medida inmediata es que hay un encarecimiento de las importaciones con el arancel general del 10%. Pero efectivamente, si uno tiene en cuenta los otros países que fueron más golpeados desde el punto de vista de la política, como el caso de China, uno tendría que empezar a analizar, bueno, cuál es el flujo comercial entre Estados Unidos y China, y uno podría identificar claramente que lo que se termina comprando China a Estados Unidos son productos de origen primario, más bien de alimenticios. Y esto a muchos países de la región, en particular Uruguay, que es donde va apuntada un poco la pregunta, es una ventana de oportunidad, ¿sí? Con un arma de doble filo. Por un lado, obviamente, esto hace que Uruguay ahora pueda aparecer como un exportador aún mayor, porque nosotros le exportamos soja, China, carne, pero esto puede potenciar aún más el flujo exportador. Ahora, también es cierto que esto genera reacciones en otros países y en algunos destinos Uruguay va a encontrar nuevos competidores de los mismos productos. Capaz que son más baratos. Claro, y ahí es donde va a pesar un poco la competitividad. Entonces, es una ventana de oportunidad, hay que saberla manejar, pero bueno, en principio es una medida que no impacta fuertemente en nuestro país, sino por el contrario, quizá le genera alguna ventaja en el corto plazo. ¿Y qué puede pasar con esa competencia de algunos países que al no poder entrar a Estados Unidos empiecen a competir también en el mercado regional? Brasil, Argentina, por si acaso, eso... Sí, efectivamente, esa donde apuntaba. Es donde Uruguay de repente, dadas sus ventajas relativas, tenía una fuerte penetración en algunos mercados. Y bueno, lo que puede suceder es que otros países donde Uruguay compite, pueda tener un destino y en ese caso sí tener que disputar esa cuota de mercado con otros socios. Es verdad que, sobre todo
en estos bienes que Uruguay exporta a Estados Unidos, presenta ventajas bastante comparativas, competitivas, pero bueno, también puede suceder, ¿no? Y otra de las interrogantes que surgió en el marco de lo que ha sido todas las repercusiones del anuncio es el tema de la posibilidad de un TLC Estados Unidos-Uruguay. ¿Te parece que esto lo puede afectar positiva o negativamente? Bueno, Uruguay primero, hoy tenemos una situación que ahora cambia, si se quiere, desde el punto de vista geopolítico, que es la situación de finalmente la ratificación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que estaba un poco en tela de juicio porque hay muchos países de la Unión Europea que se resistían y rechazaban este acuerdo. Pero bueno, esta situación cambió realmente. Aceleró ese acuerdo, si se quiere, posiblemente, ¿no?, esto cambie las expectativas acerca de firmar o no. Porque lo que termina haciendo Estados Unidos con esta feroz política arancelaria es que también tiende a unir gente que a priori estaba bastante separada. Bueno, ese cuestionamiento lo planteó Giorgia Meloni, hablando justamente de los aranceles, que mostró preocupación porque dijo que de alguna manera esto podía arrojar a los brazos de otros bloques económicos a países que ahora de alguna forma estaban alineados también a Estados Unidos, a la Unión Europea. Y bueno, ese es el caso de Japón, Corea, incluso esa situación se plantea fuertemente. Algunos especulan con la posibilidad de un acuerdo comercial entre China, Japón, Corea, que tienen diferencias políticas importantes, pero que desde el punto de vista comercial, que muchas veces son los intereses económicos los que deciden esto, pueda unificar y lograr un acuerdo. Lo que hoy es eso que decía antes. Bueno, por lo menos dieron una respuesta conjunta. Exacto. Entonces digo, es como que termina forzando una unificación que a priori no parecía razonable, pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Sucede en el marco de la Unión Europea y en el Mercosur y sucede con algunos países asiáticos que efectivamente estaban disputando una cierta hegemonía comercial. Pablo, hablando un poco de la región, Brasil tiene productos específicos que afectan de gran manera como el aluminio o el acero. ¿Esto cómo nos puede golpear a nosotros? Bueno, son justamente los productos que quiere defender Estados Unidos, es donde más ha cargado su política arancelaria y esto tiene que ver con el proceso de reindustrialización. Los ha dejado por fuera de cualquier... En principio sí, porque los intereses y la escala que necesita Estados Unidos está en otros destinos. Lo que pasa es que esto también hay que verlo, por un lado está como uno de los objetivos de Donald Trump en plena campaña, que era la reindustrialización. Pero también hay otros que son muy importantes. Hoy en este momento se están disputando otras áreas muy sensibles, como son el tema de las telecomunicaciones y la inteligencia artificial. No hace tanto China irrumpía con una de las inteligencias artificiales menos costosas, las más baratas que había, y eso generó un cimbronazo en el mundo de la inteligencia artificial cuando apareció DeepSeek. Bueno, esto obviamente cuando Estados Unidos quiere disputar ese terreno, el terreno de la inteligencia artificial, bueno, esto también tensa un poco esas situaciones y por eso la situación con China. Y justamente también por eso algunos productos y algunos países en particular, como llamó muchísimo la atención en su momento, cuando se nombraba Groenlandia como uno de esos destinos, donde el tema de que tenga tierras raras logra, bueno, son los principales componentes para justamente... Eso te iba a decir, las tierras raras comenzaron a ganar un protagonismo que hasta ahora no tenían, por lo menos a nivel de la geopolítica y en base justamente a la necesidad que hay de ellas en el plano tecnológico, ¿no? Sí, el tema de la inteligencia artificial, que es un gran tema que tenemos por delante, no solamente por lo que significa desde el punto de vista de la herramienta, la productividad, el posible impacto que tenga en el empleo, sino que también tiene otra cara que es esta. Es que se requieren cada vez espacios más grandes de entrenamiento. Eso significa mayor cantidad de dispositivos electrónicos, de computadoras. Se calientan, necesitan agua, por lo tanto el agua pasa a ser un recurso deseable, necesario para el enfriamiento de esto, pero al mismo tiempo se necesita electricidad, por eso se habla también de la reactivación de plantas nucleares para poder dar la energía necesaria para el funcionamiento, pero también para los distintos componentes electrónicos necesarios para esas computadoras, para esos grandes componentes electrónicos. Y bueno, y ahí es donde aparecen estas figuras que quizá antes no. Lo que pasa es que la inteligencia artificial tiene un crecimiento sorprendentemente alto, es exponencial el ritmo que crece, y bueno, y esto pone obviamente a Estados Unidos en donde quiere siempre estar, que se liderando. La vanguardia. La vanguardia.
la hegemonía. Pablo, algo que escuchamos mucho en esta última semana, especialmente después de estos anuncios de Trump, tiene que ver con la palabra recesión, ¿no? Recesión de Estados Unidos o recesión global. ¿Qué tanta posibilidad hay de que efectivamente se dé un panorama o un escenario así? Bueno, hay alguna teoría en torno a esa, alguna hipótesis que obviamente hay una acción deliberada por parte de Donald Trump de sacudir con su política arancelaria los mercados. Y que los desplome. Eso sucedió de una manera muy rápida, hoy ya los mercados empiezan a recuperarse. La teoría de alguna manera busca entender que quizá esto es deliberado porque de alguna manera esto influye sobre la Reserva Federal, que puede bajar las tasas de interés, y donde Estados Unidos, donde tenía un gran problema con el tema de la deuda, puede aliviar la carga de la deuda, reprogramarla y salir airoso de esto. También es cierto lo que tú decís. En función de que el impacto de esta política arancelaria puede generar una nueva deslocalización geográfica, la reindustrialización, las plantas tener que trasladarse del resto del mundo a Estados Unidos, bueno, esto también uno puede pensarlo en el mediano y largo plazo, puede tener un impacto en el empleo. Generando desempleo y generando efectivamente algún cambio en la demanda y una eventual recesión. Pero esto habrá que ver cómo hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad de los mercados, pero es una de las posibilidades. Ahora, Pablo, ¿esto tiene un plazo de resultados para Trump? Es decir, ¿hay un tiempo límite en el cual tiene que tener algunas señales de que esto efectivamente le está dando resultado? O, como la otra vez en alguna medida lo planteaba Álvaro Padrón, también desde adentro, desde la interna de Estados Unidos, pueden haber presiones por los resultados de estas medidas. Bueno, esas también, ahí hay que manejar varias hipótesis o líneas, una también es esa, es posible esa. Hay que ver, creo que en el corto plazo es donde vamos a empezar a ver las cartas efectivamente que se quieren jugar. Yo creo que dentro de poco, ya en algunos días quizá, cuando haya un nuevo pronunciamiento por la Reserva Federal, podemos ver si algo de esto buscaba incidir en las tasas de interés. Y ha sido crítica también, ¿no? El Departamento del Tesoro, el propio Fondo Monetario. Claro, por eso digo que ahí se pronuncia una tensión. Ahí hay una tensión, una fuerte contradicción entre la política de Donald Trump y justamente lo que se pretende la política más ordenada macroeconómica por parte de la Reserva. Ahí podríamos tener un indicio. Yo creo que de haber impactos son en el corto plazo. Yo creo que esto suele acomodarse a medida que avanza. Entonces, en el mediano y el largo plazo, yo creo que pasa como lo que sucede en los mercados, en esto en la bolsa. Hubieron lo que llamaron en algún momento esos momentos negros, esos días del lunes negro, pero cierto es que se empiezan a recomponer, empiezan a tener menos volatilidad, pero creo que es la incertidumbre lo que invade y es la incertidumbre lo que pone en duda las acciones, las políticas, incluso su implementación. Por eso, en la medida que las nubes empiezan a correrse, seguramente ahí podamos tener un panorama más claro de... De hecho, hoy se vio alguna recuperación en las bolsas después de 4 días. Exactamente, eso mencionaba. Ahora, creo que en mediano y largo plazo, creo que lo que va a prevalecer, más allá de los intentos de Donald Trump por promover el proteccionismo y acuerdos bilaterales, va a ser nuevamente el multilateralismo. Sí, decís que se va a acomodar, que esto no implica un cambio del orden del comercio mundial. Es que es muy difícil, más allá de la hegemonía que quiere imponer Estados Unidos, que la ha perdido con el tiempo, poder llevarse puesto al resto del mundo que tiene una... por lo menos una premisa que además es la que hemos defendido todo el resto de los países, la necesidad de acuerdos multilaterales. Y en este multilateralismo y en este nueva manera que va a tener el mundo de organizarse, ¿no? Los países, ¿qué rol te parece que puede cumplir, por ejemplo, el Mercosur? ¿Qué tan importante es que se dé un diálogo a la interna, que los países conversen sobre cómo les puede afectar esto? Bueno, yo soy un gran defensor del Mercosur. Yo creo que el Mercosur es un elemento estratégico desde el punto de vista casi lógico de cercanía. Por lo tanto, los costos de transacción son los mínimos si pensamos en los países y su localización geográfica. Pero tiene una potencia la región, el Mercosur, en el sentido de quiénes son los países que lo integran, que además debería ser potenciado. El Mercosur es mucho más que un acuerdo comercial. Ha avanzado en materia institucional y ha logrado acuerdos estratégicos y de cooperación muy importantes. Yo creo que hay que relanzar una agenda Mercosur que no pase por la lógica de acuerdos comerciales, sino empezar a ver la idea de la complementación y la coordinación. Yo creo que a veces estos grandes bloques, cuando empiezan a ver más allá
del corto plazo y mirada medio programática, estratégica, yo creo que es donde se pueden hacer grandes cosas y el Mercosur tiene esa potencia para hacerlo. Y es una oportunidad también para vincularnos con otros países. Yamandu Orsi, el presidente de Uruguay, estuvo en Panamá y justamente el presidente de Panamá decía que ahora están mirando al sur, ¿no? Y bueno, estamos en una cumbre de la CELAC también. Bueno, yo creo que es necesario para cualquier país, pero ni que hablar como uno como el nuestro, el abrirse al resto del mundo. Yo creo que no hay que hacerlo de manera indiscriminada, hay que saber elegir los destinos, de la misma manera que los productos, pero efectivamente yo creo que el Mercosur de alguna manera empieza a quedar chico en cuanto a las aspiraciones, y creo que así incluso nació en algún momento el Mercosur, para hacer algo más, mucho más de lo que hoy es, que eso es una unión aduanera incompleta. Creo que lo que busca en algún momento o se crea a sí mismo con la oportunidad de ser también una especie de gran unión de países, por lo tanto está dentro de sus genes la posibilidad de expandirse y a integrar nuevos países. Y de hecho ha traído muchos, porque ahora está Bolivia integrante como miembro pleno, Chile ha estado asociado en algún momento, empiezan a interesarse países un poco más arriba, Venezuela estuvo por razones políticas, quedó afuera, y ahora Panamá. Es que yo creo que a la larga uno empieza a entender que no es solamente un mecanismo de integración comercial, sino que cuando logramos la complementación, la coordinación, el diálogo, es donde se puede generar una sinergia que creo que es muy potente para América. Muy bien, Pablo Garrocha, economista, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bueno, quédense que sigue Sin Fronteras y en el próximo bloque vamos a conversar con Álvaro Padrón. Ya venimos. Tercer y último bloque de Sin Fronteras, y en este tramo nos vamos a ir para Honduras, donde se encuentra nuestro analista Álvaro Padrón. Recordemos que se está realizando allí la cumbre de jefes de Estado de la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Álvaro, ¿cómo andás? Maite, Jano, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes y bueno, prometí acercarme y aquí estoy. Muy bien, Álvaro, en este programa, los dos bloques anteriores, estuvimos hablando sobre Estados Unidos, ¿no? Sobre el impacto que ya tienen y van a seguir teniendo estas medidas anunciadas por el presidente Donald Trump. ¿Qué clima se está viviendo en relación a este tema ahí en la cumbre y qué impacto piensan que puede tener también todo esto? Bueno, efectivamente, ¿no? Esta es una cumbre que tiene un contexto internacional único y yo diría que hay como una doble cara, ¿no? Por un lado, el desafío de entender ese momento, de pensar cómo reaccionar y de imaginar y de constatar los impactos que ya está causando. Esto que algunos llaman guerra comercial, yo creo que es mucho más que eso, y que tiene como primer reacción lo que significa la política del gobierno de Trump con los aranceles. Pero hay una segunda cara de esta reunión que también tiene que ver con ese contexto, que es la oportunidad de que la región responda de manera conjunta. Acaba de empezar la reunión de ministros, ayer hubo una reunión de viceministros preparando los textos, la reunión de ministros de ahora implica ya más una decisión política y finalmente mañana la cumbre de presidentes demuestra, por la presencia además de quienes vienen, es la primera vez, por ejemplo, que está aquí la presidenta de México, entonces hay mucha expectativa de que haya sobre todo eso, una oportunidad de que la región tenga la voz unida, tenga una posición conjunta y de alguna manera se frente a esto, que es un cambio de las reglas de juego a nivel internacional. Yo decía hace un minuto que se necesita todavía tener un tiempo para interpretar la profundidad de lo que está pasando, porque nos podemos quedar con la idea de que hay una discusión sobre aranceles, una discusión en el terreno comercial, pero en estos días hemos visto el impacto gigantesco en el sistema financiero, lo que está pasando con las bolsas. Quizá ahí sí empiece a aparecer el verdadero objetivo de lo que es esta iniciativa, al que yo le agregaría una segunda cuestión, que es cómo atraer de nuevo empresas que se han ido localizando en todo el mundo hacia Estados Unidos. Y eso tiene un impacto mucho más allá de lo comercial, tiene un impacto en lo productivo, en lo tecnológico, en el empleo.
y por lo tanto hay que entender la amplitud de lo que significa esta nueva política exterior de Estados Unidos. Por supuesto que también tiene un impacto geopolítico, que ya lo estamos viendo, y que también nos involucra en América Latina. No es casual que haya discusiones vinculadas a lo territorial, incluso el Canal de Panamá, el Golfo de México, la situación de Groenlandia. Entonces, necesitamos un poco más de tiempo para comprender el alcance de los impactos, pero sobre todo tenemos que aprovechar la oportunidad de construir una respuesta conjunta, y no hay mejor reunión que esta, porque es la reunión más amplia, son 33 países, 600 millones de habitantes, y está la oportunidad de que la región se constituya como un actor global y que empiece a generar una integración no solo en el discurso, sino también en la práctica. Álvaro, está claro que esta no es una cumbre más por estas características que señalabas, que tienen que ver con el contexto, con el entorno, con esta guerra de aranceles que tiene pocos días, en definitiva, pero que era previsible. Por otro lado, se ha hablado mucho también, y de hecho lo decía hace unos minutos Pablo Rocha, de que se abran otras opciones, otras oportunidades. Sin ir más lejos, la Unión Europea por lo menos se mostró proclive a profundizar el acuerdo con el Mercosur a partir justamente de esta situación, o por lo menos de acelerarlo. ¿En qué medida todo esto puede contribuir a que, bueno, justamente esta reunión no sea una más de la CELAC, más allá de la importancia que reviste por todo lo que mencionaste, la cantidad de países que integra, sino que además en este contexto y con estas perspectivas, ¿qué resultado puede tener esta cumbre con ese panorama? Bueno, dijiste ya varias cosas, ¿no? Y yo creo que las expectativas son enormes, quizá exageradas, ¿eh? Hay que tener cuidado. No vamos a pasar de una situación tan, digamos, tan ridícula de integración en la región, solo pensando que el comercio al interior de esta región es apenas del 14%, en Europa supera el 60%, en lo que es Estados Unidos, Canadá y México arriba del 50%, lo mismo en el sudeste asiático. Es decir, somos una región con muy poca integración, con muy baja integración, incluso en lo comercial. Todo eso, como por lo que me estás diciendo, planteó Pablo Darrocha, también abre una oportunidad de un cambio de flujo de las importaciones, de las exportaciones, del comercio, de las inversiones, que es un tema clave. Por eso insisto, hay que poner la atención en cómo se van a comportar las grandes empresas. Ya hay dos empresas gigantes automotrices en Europa que dicen que se mudan a Estados Unidos. Es decir, esto está teniendo un impacto en términos también productivos. Entonces, hay mucha expectativa. Solo pensando en la que tiene la CELAC en los próximos meses, apenas dentro de un par de meses hay un foro entre CELAC y China, en octubre la cumbre CELAC-Unión Europea, en diciembre la cumbre de las Américas, que es donde todo el continente discute con Estados Unidos, y en este caso CELAC con una posición se plantearía allí. Entonces, es enorme, ¿no? Tiene Brasil la... Bueno, Bien. se nos colgó allí Álvaro Padrón, pero vamos a ver si Perdimos. podemos retomar el contacto con él, explicándonos justamente del alcance que tiene esta cumbre de la CELAC y las posibilidades que se abren a partir de esta situación que justamente Pablo Rocha decía que, bueno, tenía sus pros y sus contras, ¿no? Pero que entre las pros estaban justamente esas posibilidades que se abren a partir de esto. A ver si lo tenemos allí, a Álvaro de vuelta con nosotros, justamente cuando nos estaba explicando este panorama que se genera a partir de esto. Álvaro, te volvemos a escuchar. Perdón, pero aquí hay una saturación de conectividad por la cantidad de personas. Pero les decía que hay que tener cuidado con la exageración en las expectativas, porque yo creo que hay tres elementos que tenemos que pensar muy bien de cara al futuro. Lo primero, esta es una región muy diversa en lo político. Lo hemos hablado más de una vez en el programa, ¿no? No tengo que explicar demasiado si uno piensa solamente en, no sé, posiciones, incluso en la microrregión nuestra del Mercosur, entre Brasil y Argentina, y así podemos seguir. Entonces, hay que tener una paciencia para crear diálogos, para crear acuerdos y sobre todo para entender que la pluralidad y la amplitud vinieron para quedarse. No podemos hacer ciclos de integración que dependan de las afinidades ideológicas. La segunda cuestión es la velocidad de lo que está pasando. La situación cambia a una velocidad increíble, entonces tampoco podemos pretender que una reunión como esta pueda laudar la interpretación de un momento que yo diría va a quedar para la historia. Por lo tanto, paciencia, mucho cuidado, tratar de pensar muy bien los pasos y sobre todo entender
las intenciones de quienes están tomando hoy iniciativas y sobre todo del juego de respuestas que se está dando, que es muy diverso. La tercera cuestión que yo creo que hace necesario relativizar un éxito absoluto de una cumbre así es que ya no solo hay diversidad ideológica, política en la región, hay diversidad en el impacto. México tiene un impacto directo. La situación de México en relación a la política norteamericana es absolutamente clave. Ellos entienden eso y juegan con una lógica de responder, por un lado, sin agravar, digamos, las consecuencias, pero al mismo tiempo intentando poner con mucha claridad los límites. Entonces no es lo mismo para México tomar decisiones aquí en esta cumbre que para un país como Chile o Uruguay, que estamos lejos, tenemos mucha menos dependencia. No es lo mismo para Argentina, que pretende construir un discurso de afinidad con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, necesitamos que cada uno pueda expresar su necesidad, su situación, sus condiciones, y todo eso es al final una ecuación, por estos 3 puntos que yo dije, muy compleja, pero que no nos tiene que impedir poder avanzar en conjunto. Yo creo que ese es el gran objetivo. Necesitamos demostrar que la región puede tener una posición común, y estamos apenas en este momento empezando ese debate aquí dentro de la cumbre de ministros para que mañana los presidentes finalmente intenten llegar a una declaración conjunta y sobre todo a partir de allí empiece un proceso mucho más profundo del que hemos tenido hasta ahora, que no pasa solo por las cumbres, sino por un trabajo cotidiano en donde quizá la novedad sea que Uruguay va a proponer un mecanismo de trabajo y sobre todo se va a proponer como presidencia de la CELAC para el periodo posterior a Colombia. Toma a partir de mañana la conducción Colombia. Estamos en Honduras porque la presidencia la tuvo Honduras durante todo el 2024 y hasta el día de hoy. A partir de ahora la toma Colombia, y la propuesta que se trae a esta reunión es que Uruguay asuma la presidencia en el 2026, lo cual, estoy adelantando, nos significa una responsabilidad enorme, pero repito, no solo el episodio en sí de las cumbres, sino todo el proceso que se da entre cumbre y cumbre, que quizás es más importante que la propia reunión, y ojalá un país como el nuestro, que es un país puente, un país de diálogo, un país que ayuda a crear acuerdos, genere un avance en esa dirección para que la integración deje de estar en la retórica y se transforme en una realidad cuando más la precisamos. Álvaro, va a terminar esta cumbre y después el foco va a estar puesto en otro encuentro, porque el viernes habrá una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur, esto convocado por Argentina, quien, recordemos, ocupa la presidencia pro tempore del bloque. ¿Qué lectura haces de esta iniciativa? Bueno, también, ¿no? Una reunión así es clave en el contexto actual, porque al Mercosur le impacta directamente los anuncios de los aumentos arancelarios, con un poco menos de diversidad y de asimetría de lo que pasa aquí en la CELAC, donde hay, repito, países muy cercanos a Estados Unidos, ni que hablar México, pero le ocurre también a Panamá y a toda Centroamérica. Lo de Panamá es clave por lo que ya sabemos de la discusión del canal, pero también de todo lo que implica el flujo de comercio y del transporte que ocurre allí. Sin embargo, nosotros necesitamos que el Mercosur tenga una propuesta conjunta. El gobierno uruguayo ha dicho que para reaccionar quiere consultar a la región y particularmente al Mercosur. Por eso es una reunión muy importante la del viernes. Hay señales de Argentina de moderar su discurso. Vamos a ver si esto se confirma. Entre lo que uno escucha del presidente y lo que luego ocurre en la realidad siempre hay una distancia. Argentina necesita mucho a la región, porque ya estamos viendo que no hay amigos y que las medidas que decidió el presidente Trump impactan por igual a sectores con los que se lleva mejor o se lleva peor. Impacta a los países al final, y los países necesitamos región porque no nos podemos mudar. Entonces Argentina necesita que el Mercosur tenga una posición que de alguna manera también le permita apoyarse en la región para decisiones claves que tiene, que no son solamente comerciales, son también en el plano financiero, sobre todo en la negociación que está teniendo con el Fondo Monetario. Entonces, esperemos tener una reunión del Mercosur el viernes donde se demuestre que estamos lejos de una fractura, de ese discurso que habíamos escuchado en donde si no se aceptaba un TLC de Argentina con Estados Unidos, Argentina se podía retirar del Mercosur. Eso parece que ya está empezando a tener otro tono y que por lo tanto podemos encontrarnos con una reunión que, recordemos,
de alguna manera va preparando la cumbre del Mercosur que tiene que hacer Argentina, ya cumbre de los presidentes, pero esta es una reunión muy importante porque es reunión de cancilleres y ojalá nos permita, creo que lo decían ustedes al principio, fortalecer las iniciativas que la propia región ya ha construido, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Los europeos están revalorizando ese acuerdo a una velocidad increíble. Ya dejó de ser un dolor de cabeza para ser una oportunidad también para ellos. Yo creo que incluso desde el punto de vista económico, comercial y productivo es mucho más interesante para Europa que para el Mercosur, pero en clave geopolítica ese acuerdo hoy está totalmente resignificado. Parece mentira, pero apenas fue en diciembre que se terminó de avanzar y sin embargo hoy ese acuerdo es mucho más importante de lo que entendíamos ya nos parecía importante en diciembre. Entonces, yo creo que entre esta cumbre de la CELAC que se está dando aquí y la reunión del Mercosur del viernes, la semana que viene vamos a tener mucha tela para cortar. Ojalá podamos tener en nuestro estudio al canciller de la República, porque creo que para Uruguay vienen tiempos muy desafiantes en política internacional, en donde no alcanza solo con pensar en nuestra realidad puntual, sino en cómo contribuimos a un momento de la región que puede ser un antes y un después. Bárbaro, Álvaro, nos vamos a quedar con la expectativa entonces de ver qué ocurre en las próximas horas con esta reunión de la CELAC, la de cancilleres del Mercosur, y seguramente, como vos decís, el martes que viene estaremos viendo un poquito qué ha dejado todo esto y hacia dónde se proyecta entonces la integración regional y todo lo que rodea estas reuniones. Gracias, Álvaro, buen trabajo y buen regreso. Un abrazo para ustedes y a todo el equipo. Muy bien, nosotros llegamos entonces al final de este Sin Fronteras. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chao.